La sangre había dejado de gotearse. Ya no formaba charcos sobre el empedrado de París, solo manchas pardas que el sol de septiembre había cocido hasta volver las costras. Pero la pica seguía alzándose por encima de la muchedumbre, y en su extremo una cabeza. Ya no era hermosa, ya no era joven. Era solo carne, hueso y cabello dorado enmarañado, balanceándose al ritmo de los gritos sedientos de venganza. Los ojos vacíos miraban fijamente hacia una ventana específica, hacia el segundo piso de la torre del Temple, donde otra mujer observaba desde las rejas. Marta Teresa Luisa de Saboya Cariñano, princesa de Lamballe, ya no podía proteger a su querida María Antonieta. Ya no podía susurrarle palabras de consuelo. Ya no podía sostenerle la mano cuando el mundo se desmoronaba. Su cuerpo había sido desgarrado por la furia de un pueblo hambriento, violado por manos endurecidas por la pobreza, despedazado hasta convertirse en trofeo de guerra. El 3 de septiembre de 1792, París celebraba así el primer día de la Nueva Francia, con la cabeza de una mujer que se negó a traicionar a su amiga. Dicen que el cuerpo no miente, y el suyo había contado una historia de lealtad hasta el final. Mientras la revolución rugía en las calles y las guillotinas trabajaban sin descanso, ella eligió la fidelidad por encima de la supervivencia. No era solo una princesa ejecutada por la turba, era una mujer que murió por amor. Un amor que trascendía la política, las fronteras sociales y el terror de una época que devoraba a sus propios hijos. Esta es la historia de quien pagó con carne y sangre el precio más alto por la amistad, y cuya muerte se convirtió en el símbolo más brutal de hasta dónde puede llegar la sed de venganza. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los salones dorados de Versalles, cuando el mundo aún creía en la eternidad de las coronas y la bondad de los reyes. María Teresa Luisa nació el 8 de septiembre de 1749 en Turín, hija de Luis Víctor de Saboya y Christine Henriette de Hesse-Rheinfels-Rotenburg. Creció entre tapices flamencos y la certeza de que brillaría en las cortes europeas. Su educación fue impecable. Hablaba francés, italiano y alemán, tocaba el clavecín y había leído a Voltaire antes de los 18. Pero aprendió el arte más peligroso: amar sin reservas en un mundo que convertía el corazón en moneda. En 1767 se casó con Louis Alexandre de Bourbon, príncipe de Lamballe, hijo del duque de Penthièvre. El matrimonio parecía de cuento. Él era uno de los hombres más ricos de Francia. Ella aportaba sangre de Saboya y belleza que hacía suspirar embajadores. Pero los cuentos no incluyen sífilis y alcoholismo. Louis Alexandre frecuentaba prostíbulos y mantenía amantes públicamente. Su esposa descubrió que el matrimonio no era unión bendecida, sino negocio donde su cuerpo era garantía. En 1768, Louis Alexandre murió a los 22 años. María Teresa quedó viuda a los 19, sin hijos, con herencia inmensa y cicatriz en el alma. Pero ganó la libertad. Sin marido ni obligaciones, podía elegir. Eligió regresar a la corte, no para buscar esposo, sino familia. La encontraría en brazos de la mujer más odiada de Francia. En 1775, cuando María Teresa pisó por primera vez los mármoles de Versalles como princesa viuda, María Antonieta era aún la Delfina de Francia, una joven austriaca de 20 años que luchaba por encontrar su lugar en una corte que la despreciaba por extranjera y la observaba con lupa, esperando cualquier desliz. El encuentro entre las dos mujeres fue aparentemente casual. Un baile, una conversación, una sonrisa compartida. Pero desde esa primera noche, algo se encendió entre ellas que cambiaría sus destinos para siempre. María Antonieta vio en la princesa viuda lo que tanto necesitaba: una aliada sincera en un mundo de sonrisas falsas y puñaladas por la espalda.
María Teresa encontró en la futura reina algo que creía perdido para siempre: la posibilidad de amar y ser amada sin condiciones, sin cálculos políticos, sin la frialdad del matrimonio de conveniencia. La química entre ambas fue inmediata e intensa. Pasaban horas conversando en los jardines de Versalles, compartían secretos que no confiarían ni a sus confesores, reían juntas con una espontaneidad que escandalizaba a la corte francesa, acostumbrada a la rigidez del protocolo. Los rumores no tardaron en propagarse como la pólvora en un polvorín. Se hablaba de una amistad demasiado íntima, de cartas demasiado apasionadas, de miradas que duraban más de lo apropiado. ¿Fueron amantes? La historia nunca lo sabrá con certeza. Pero lo que sí está documentado es que María Antonieta nombró a la princesa de Lamballe superintendente de su casa, un cargo que no se otorgaba desde los tiempos de Luis el XIV y que convertía a María Teresa en la mujer más poderosa de Francia después de la propia reina. Con ese nombramiento llegaron privilegios extraordinarios: apartamentos en Versalles, una renta anual de 150.000 libras y, lo más importante, acceso ilimitado a la reina en cualquier momento del día o de la noche. Las cartas que María Antonieta escribía a su querida princesa destilaban una ternura que jamás mostró hacia su esposo. «Mi corazón está completamente entregado a ti», escribía en una misiva de 1777. «Eres la única que comprende mi alma y la única en quien confío completamente». No eran palabras de una amistad convencional, eran palabras de amor, de un amor que trasciendía las categorías que su época podía comprender o tolerar. La princesa de Lamballe se convirtió en la sombra constante de María Antonieta. La acompañaba a misa, supervisaba su vestir, organizaba sus entretenimientos y, sobre todo, la consolaba cuando las críticas arreciaban y la soledad de la corona se volvía insoportable. En un mundo donde las reinas eran símbolos antes que personas, María Teresa le devolvía la humanidad. Pero esa felicidad íntima contrastaba brutalmente con el mundo exterior, donde Francia se desangraba en crisis económicas, donde el pueblo moría de hambre, mientras la corte derrochaba fortunas en fiestas, donde cada gesto de la reina austriaca era interpretado como una traición a la patria. Y la princesa de Lamballe, como la persona más cercana a María Antonieta, se convirtió también en blanco del odio popular. La llamaban la favorita, la amante de la austriaca, la prostituta de Versalles. Su nombre se volvió sinónimo de todo lo que Francia despreciaba: el lujo, la frivolidad, la corrupción moral de la aristocracia. Lo que había comenzado como amor se estaba transformando en una condena compartida, pero ninguna de las dos era consciente aún de que su amistad las estaba conduciendo hacia el mismo abismo. El 14 de julio de 1789, mientras caía la Bastilla, María Teresa escribía desde Versalles: «Los tiempos se vuelven inciertos, pero confío en la sabiduría del rey». No sabía qué serían las últimas líneas desde la seguridad del mundo que conocía. La revolución llegó como marea lenta. Primeros rumores, disturbios en París, asambleas burguesas, panfletos atacando la monarquía. Luego, noticias concretas: nobles huyendo, castillos incendiados, guardias reales vacilando entre obedecer al rey o unirse al pueblo. María Teresa observaba con perplejidad cómo se desmoronaba un mundo eterno. Su fortuna se volvía insulto a los hambrientos. Su título, marca de muerte. Su devoción a María Antonieta la convertía en cómplice de todos los crímenes atribuidos a la austriaca. En octubre de 1789, la muchedumbre marchó sobre Versalles. La princesa acompañó a María Antonieta en la humillante marcha a París, mientras la multitud gritaba: «Veremos si la austriaca y su puta saben gobernar desde las Tullerías». En las Tullerías
prisión dorada, su amistad se profundizó hasta la codependencia. Pasaban noches susurrando planes de escape, consolándose cuando las noticias se volvían aterradoras. Los amigos de María Teresa habían huido. Su suegro le suplicaba abandonar París. Tenía tierras, contactos, dinero. Solo necesitaba tomar un carruaje, pero no podía irse. No mientras María Antonieta la necesitara. Su cuerpo no le pertenecía, pero su corazón había elegido compartir el destino de quien amaba. En agosto de 1792, el palacio fue asaltado. La familia real arrestada. María Teresa, separada de su amiga, fue encerrada en la Force. Por primera vez en 17 años, estaban completamente solas. La prisión de la Force olía a sudor, miedo y muerte. En una celda húmeda, María Teresa esperaba. 20 días encerrada, sin noticias de María Antonieta, solo con el rosario escondido entre sus ropas. Durante 3 semanas tuvo tiempo para arrepentirse, para maldecir el día que conoció a la austriaca. Pero cada vez que recordaba la sonrisa de María Antonieta, sabía que volvería a tomar la misma decisión. El 2 de septiembre comenzaron las matanzas. Un rumor corrió por París. Los prisioneros planeaban evadirse para unirse a los enemigos. La paranoia revolucionaria no necesitaba pruebas, solo sangre. María Teresa escuchó gritos desde su celda, golpes contra puertas, súplicas, hierro cortando carne. Los asesinos no eran soldados, ciudadanos transformados en bestias por la venganza. Panaderos, herreros, mujeres del mercado que habían sufrido hambre mientras ella vivía en palacios. La mañana del 3 de septiembre, su puerta se abrió. Una turba con ropas manchadas de sangre, ojos inyectados de alcohol, manos armadas con cuchillos y hachas. Ciudadana Capet, Lamballe, el pueblo te ha juzgado culpable de traición. La arrastraron a un patio donde habían improvisado un tribunal. No era tribunal, era espectáculo, parodia de justicia donde la sentencia ya estaba decidida. El juez Stanislas Maillard presidía desde una mesa manchada de vino y sangre. Ciudadana, jura odiar al rey y la reina. Jura ser fiel a la libertad. Jura o muere. El silencio se extendió. Cientos de ojos esperaban palabras que podrían salvarle la vida. Una pequeña mentira para huir de Francia y vivir en paz. No puedo jurar contra mis principios. No puedo pronunciar un juramento contra mi conciencia. Fueron sus últimas palabras completas. Lo que sucedió no puede describirse sin violentar la dignidad que María Teresa conservó hasta el final. Pero tampoco puede omitirse, porque omitirlo sería traicionar su memoria. La turba se abalanzó como jauría sobre presa. No fue ejecución, fue descuartizamiento. La golpearon, la patearon, la arrastraron mientras arrancaban su ropa. Los gritos de «muerte a la aristocracia» se mezclaban con risas borrachas. Revolucionarios que presenciaron la escena escribieron que nunca vieron nada comparable, ni en los peores días del terror, porque no fue solo matar, fue profanar, convertir un cuerpo humano en símbolo de siglos de odio acumulado. Su cabeza fue cercenada con cuchillo de carnicero, sus órganos extraídos y paseados como trofeos, sus partes íntimas cortadas y exhibidas en picas mientras la multitud rugía. Su sangre fue bebida por asesinos que afirmaban consumir la esencia aristocrática. Cuando la furia se calmó, alguien tuvo una idea que superó en crueldad todo anterior. Clavaron la cabeza en pica, la peinaron para que fuera reconocible y formaron procesión hacia el temple. Querían que María Antonieta la viera, que contemplara los restos de su amiga, que supiera que ese era su destino. Era mensaje, advertencia, tortura psicológica para quebrar el espíritu de quien consideraban culpable de todos los males. La procesión caminó por París cantando canciones revolucionarias. Niños corrían señalando los restos de quien había sido una de las mujeres más hermosas de Europa. Cuando llegaron al temple,
alzaron la pica hasta la ventana donde sabían que estaba María Antonieta. «Mira, austriaca, aquí está tu amiga. Pronto te reunirás con ella». Desde su celda, María Antonieta vio la cabeza de quien había amado más que a nadie. Vio los ojos vacíos, los labios convertidos en rictus de horror. No gritó, no lloró. Se desplomó contra la pared y susurró: «Dios». Consideraban la culpable de todos los males de Francia. La procesión caminó por las calles de París cantando canciones revolucionarias mientras portaba aquella cabeza como estandarte. Los niños corrían junto a la multitud, señalando los restos de quien había sido una de las mujeres más hermosas de Europa. Las mujeres del mercado gritaban insultos contra la carne muerta. Los hombres bebían vino y brindaban por la muerte de la tiranía. Cuando llegaron al Temple, alzaron la pica hasta la ventana donde sabían que se encontraba María Antonieta, y gritaron: «Mira, austriaca, aquí está tu amiga. Mírala bien, porque pronto te reunirás con ella». Desde su celda, María Antonieta vio la cabeza de la mujer que había amado más que a nadie en el mundo. Vio los ojos vacíos que antes la miraban con ternura. Vio los labios que antes le susurraban palabras de consuelo convertidos en un rictus de horror. Y según los testimonios de quienes la vigilaban, no gritó, no lloró, solo se desplomó contra la pared y susurró una sola palabra: «Dios». La princesa de Lamballe había muerto como había vivido, siendo fiel a quien amaba. Su sacrificio no salvó a María Antonieta, que sería guillotinada 11 meses después, pero le había dado a su amiga un ejemplo de que el amor puede ser más fuerte que el miedo, que la lealtad puede trascender la muerte, que existen cosas por las cuales vale la pena morir. Los restos de María Teresa fueron finalmente enterrados 3 días después, cuando alguien tuvo la piedad de recoger los pedazos desperdigados por las calles y darles sepultura cristiana. No hubo misa. No hubo lágrimas oficiales, solo una tumba anónima en el cementerio de la Madeleine, donde reposa junto a otras víctimas olvidadas de la furia revolucionaria. Más de 2 siglos después, el nombre de María Teresa de Lamballe susurra en la historia como el de quien eligió muerte antes que traición. Su historia es más que fidelidad extrema, es retrato de época que devoró a sus hijos, revolución que se alimentó de sangre inocente, mundo que confundió justicia con venganza. Su martirio reveló algo terrible. Los oprimidos pueden volverse opresores con facilidad aterradora, la sed de justicia transformarse en sed de sangre. Los que la despedazaron no eran monstruos. Eran personas que habían sufrido humillaciones y hambre durante siglos. Pero su dolor no justificaba su crueldad. Su muerte demostró que el amor entre mujeres, en época que apenas podía concebirlo, podía ser tan sacrificado como cualquier amor cantado por poetas. Su devoción a María Antonieta trasciende categorías del afecto humano. Fue conexión de almas que ninguna convención rompió, que ninguna amenaza debilitó, que ni la muerte separó completamente. Historiadores feministas la han rescatado del olvido, presentándola no como nota al pie de María Antonieta, sino como mujer completa. Fue viuda que se negó a ser decoración inútil. Fue aristócrata que usó privilegio para proteger amiga en lugar de protegerse. Fue católica que eligió martirio antes que apostasía. Su historia arroja luz incómoda sobre la Revolución Francesa. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad eran hermosas sobre papel, pero su aplicación incluyó genocidios, linchamientos masivos y violencia sadística que deshonraba los principios defendidos. María Teresa no fue víctima de justicia revolucionaria, fue víctima del odio revolucionario. Su crimen: amar a la persona equivocada en momento equivocado. Su culpa: nacer en clase social convertida en chivo expiatorio. Y sin embargo, es difícil no admirar su elección. En mundo donde traición era norma,
donde supervivencia justificaba cualquier bajeza, ella eligió mantener su palabra hasta las últimas consecuencias. No era ingenuidad, era heroísmo puro. Su cabeza en pica se convirtió en símbolo de barbarie revolucionaria, pero también en símbolo de algo noble. Amores capaces de vencer al miedo, principios por los cuales vale morir, dignidad humana mantenida en circunstancias degradantes. Esta no es historia de princesa que murió por capricho del destino. Es historia de mujer que eligió su muerte, que la abrazó conscientemente, que la convirtió en acto de amor supremo. María Teresa no fue víctima pasiva, fue protagonista activa de su final, mujer que decidió que era mejor morir siendo fiel que vivir traicionando lo más amado. Y aún hoy, cuando leemos sobre mujer que prefirió morir despedazada antes que pronunciar palabras de traición, no podemos evitar preguntarnos, ¿habríamos tenido el mismo valor? ¿Seríamos capaces de elegir amor por encima de vida? Porque esa es la lección más incómoda. El heroísmo no es concepto abstracto reservado para libros. Es posibilidad real que se presenta cuando la vida nos pone a elegir entre lo fácil y lo correcto, entre lo conveniente y lo que exige nuestro corazón, entre supervivencia e integridad. Su historia no terminó con su muerte, terminó con la pregunta que nos deja: ¿por qué estamos dispuestos a morir? ¿Y por quién?